He sido testigo del paso del tiempo sobre los hombres y sus ciudades. He contemplado el surgimiento de dinastías que avanzan con la fuerza de la unidad y también su desgaste, lento y silencioso, cuando la abundancia reemplaza el esfuerzo y la costumbre apaga el vigor de sus inicios. He caminado entre el esplendor de las cortes y la soledad del desierto, aprendiendo que la fortuna cambia con la misma facilidad con que el viento transforma el paisaje del desierto. En cada pueblo he observado una energía que lo sostiene, una cohesión que le da forma y dirección. Mientras esa fuerza permanece viva, los hombres construyen, producen y confían. Cuando se debilita, el orden se vuelve frágil, el poder se vuelve pesado y la riqueza pierde su fundamento. Así transcurren las generaciones, enlazadas en un movimiento que parece repetirse, como si la historia respirara a través de ellas. Hola a todos los amigos y amigas de Filosofía Apuntes. Estamos con nuevo filósofo, Ibn Jaldún, vida y obra. Considerado uno de los pensadores más originales del mundo islámico medieval, Ibn Jaldún destacó como historiador, jurista, diplomático, visionario de las ciencias sociales. Su obra cumbre, la Al-Muqaddima, anticipó conceptos modernos como la sociología, la economía política y la teoría del Estado, además de ofrecer una explicación profunda del ascenso y caída de las civilizaciones basada en un concepto que es la asabiyya, la cohesión social, también traducida de otras formas, como lo vamos a ver, y también los ciclos históricos. Su vida estuvo marcada por cargos políticos, viajes, exilios y encuentro con grandes figuras de la época. Aprendió sobre el poder, sobre la cultura y además la naturaleza humana. Por lo tanto, estudiar a este hombre en realidad es estudiar una gran variedad de aspectos por las cuales vamos a entender no solamente a nosotros mismos, sino a los aspectos de la realidad que de cierta forma permanecen ocultos. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, vamos entonces con la familia de Ibn Jaldún. Su familia pertenecía, según la tradición, a la tribu árabe de Hadramaut. Esta era una región histórica que quedaba al sur de la península arábiga. Podríamos decir que lo que fue Hadramaut era lo que es el actual Yemen. Entonces, imagínense una zona desértica, valles fértiles, y históricamente fue un importante centro de comercio, parte de la ruta del incienso en la antigüedad. Y Jaldún afirma que su familia es de origen árabe yemení y descendiente, por lo tanto, de las tribus de Hadramaut. Y esto, muchachos, ya es mucho decir, porque esto significa que Ibn Jaldún provenía de una nobleza árabe que lo conectaba con los orígenes del Islam. Por lo tanto, esto
durante toda su vida reforzó su prestigio social. Y aunque él afirma ese origen, muchos historiadores modernos creen que su familia estaba totalmente arabizada, pero su origen podría ser también andalusí o bereber, etc. Pero esto es lo que nos dice el mismísimo Ibn Jaldún, porque, como vamos a ver más adelante, Ibn Jaldún escribe su propia historia, es decir, una autobiografía. Entonces, gracias a su propio relato, nosotros sabemos que Ibn Jaldún tiene una serie de ascendentes, que son los Banu Jaldún, que procede originalmente de Hadramaut. Ahora, el mismo Ibn Jaldún nos va contando quiénes son sus ascendientes. Entonces, si nosotros observamos algunos de ellos, vamos a encontrar personas muy importantes. Por ejemplo, Castán, que posiblemente vivió en el siglo X a.C., ancestro de los árabes del sur, del linaje castaní. Este es quizá el antecedente más antiguo del linaje de Ibn Jaldún. Y por otro lado, ya en el Islam temprano, hay una figura que es destacada, Wa'il ibn Hujr. Wa'il ibn Hujr. ¿Por qué fue tan importante? Él vivió en el siglo VII después de Cristo, activo hacia el año 630 después de Cristo, para que ustedes lo tengan en consideración. ¿Por qué fue tan importante este hombre? Porque fue compañero del profeta Mohammed. Fue una figura clave dentro entonces del linaje de Ibn Jaldún. ¿Ya? Por eso les digo que es de vital importancia entender el linaje de Ibn Jaldún primero. Por otro lado, también tiene como ascendente a Muawiyah I, en una relación indirecta. Muawiyah I fue el primer califa omeya en el año, por ahí por el 600 después de Cristo, y estaba vinculado políticamente al entorno de Wa'il, del compañero del profeta Mohammed. Después, en la transición hacia el Al-Ándalus, pero antes les debo explicar qué es el Al-Ándalus. El Al-Ándalus fue el nombre que los musulmanes dieron a los territorios de la península ibérica bajo dominio islámico entre los años 711 y 1492. Se situaba en lo que hoy conocemos como España y también formaba parte de Portugal, pero solamente en parte. Su extensión cambió con el tiempo porque al inicio era casi toda la península y al final solo fue el reino de Granada. ¿Y esto cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió esto del Al-Ándalus? En el año 711, cuando las tropas musulmanas cruzan desde el norte de África y derrotan al reino visigodo. Los visigodos estaban ahí, en lo que hoy conocemos como España. Entonces los musulmanes que estaban al sur cruzan, digamos, hacia España o Hispania, como podría haberse llamado, y derrotan al reino visigodo. Y de ahí se establece un nuevo orden político, obviamente con un carisma islámico. Y ahí hay unas etapas porque hay un emirato dependiente del 711 a 756, que es el califato de Damasco. Hay otro emirato fundado por Abderramán I, después está el califato de Córdoba, el reino de las Taifas, el dominio almorávide y el almohade, el reino nazarí de Granada, etc. Bueno, Muawiyah I, que era el primer califa omeya, tiene una vinculación indirecta con Ibn Jaldún. También está Jaldún Jalid, personaje del siglo VIII después de Cristo, migra al Andalus tras la conquista islámica en el 711. Está también Uthman, del siglo IX después de Cristo, Coraib, del siglo X después de Cristo, que fue un jefe muy influyente en Sevilla. Después también está Abu Muslim Umar ibn Jaldún, que es del siglo X al XI después de Cristo, que fue un filósofo andalusí. Maslama al-Mahriti, que también fue un maestro, un gran sabio de Córdoba, por ahí por el siglo XI ya. Y en el fin del Al-Ándalus está la familia Banu Jaldún. Y ahí está, esta familia participó activamente en política en el siglo, del siglo XI al XIII, y migraron a Túnez. Esa fue después de la caída de Sevilla ante Fernando III de Castilla. Ahí entonces migraron a Túnez. Y luego hay otros personajes que son menos conocidos. Abd al-Rahman, no Abderramán, que del siglo XIII, Ibrahim del siglo XIII también, Mohammed entre el siglo XIII y XIV, Al-Hassan en el siglo XIV y Mohammed
padre de Ibn Khaldún, que vivió entre los años 1300 y 1350. Uh-huh. El nombre completo de su padre era Mohammed ibn Khaldún, y fue un erudito de la escuela malikita o de la tradición maliquí, que es una de las 4 grandes escuelas jurídicas del Islam suní. Se basa en las enseñanzas del jurista Malik ibn Anas del siglo VIII, quien vivió en Medina, que era una de las ciudades más importantes del Islam. Y ahí se enseñaban, normas de conducta, reglas sociales, decisiones judiciales, todo basado en el Corán o en la Suná, que era la tradición del profeta, entre otras fuentes jurídicas. Pero esta escuela tenía una característica clave, porque lo que la hace única es que daba un valor central a las prácticas de la comunidad de Medina. ¿Por qué? Porque Medina era la ciudad del profeta. Se consideraba que sus habitantes conservaban mejor la tradición original del Islam. Entonces ahí estaba el padre de Ibn Khaldún, dedicado a la enseñanza, a la escritura y el estudio del Corán. Aunque provenía de una familia tradicionalmente involucrada en la administración y la política, él en realidad eligió una vida más intelectual, más piadosa, tras las convulsiones políticas que afectaron todo el Magreb. ¿Y qué era el Magreb? El Magreb es esa región que está en el norte de África, y su nombre proviene del árabe al-Maghrib, que significa occidente o lugar donde se pone el sol. Entonces ustedes tienen que entender que el Magreb abarca tradicionalmente Marruecos, Argelia, Túnez, y a veces también se incluyen Libia, que es la parte occidental, y Mauritania. Uh-huh. El Magreb era el extremo entonces occidental del Islam, que se oponía al Mashrek, que es el oriente. Y el Mashrek, ahí está Egipto, Siria, Irak. La madre de Ibn Khaldún, cuyo nombre no ha llegado a nosotros de manera segura en las fuentes, también pertenecía a una familia de origen andalusí asentada en Túnez, y murió como su padre durante la terrible epidemia de la peste negra, muchachos, the Black Death, que azotó el norte de África en 1348. La educación inicial entonces del joven Ibn Khaldún se vio profundamente marcada por este hecho, pero aún así su círculo intelectual también era muy grande. El tema fue la pérdida temprana de ambos padres, porque lo dejaron huérfano alrededor de los 16 años. Entonces, él se tuvo que impulsar a sí mismo una vida de estudio, de servicio político y reflexión sobre la fragilidad de las sociedades humanas. Entonces, todo lo que precedía a Ibn Khaldún, en gran parte es el periodo de la reconquista, o sea, ese largo proceso mediante el cual los reinos cristianos avanzaron desde el norte de la península ibérica para recuperar progresivamente los territorios musulmanes desde el siglo VIII al XV. Y esto marcó profundamente el destino de lo que se llamaba, lo que habíamos hablado, Al-Ándalus, y de las miles de familias que vivían ahí. Y uno de esos episodios decisivos fue la caída de Sevilla en el año 1248, cuando Fernando III de Castilla tomó la gran capital andalusí, obligando a gran parte de su población musulmana, entre ellos los antepasados de Ibn Khaldún, a abandonar la ciudad. Aquella élite andalusí, culta y experimentada en la administración, cruzó el estrecho y se instaló en el Magreb. ¿Se dan cuenta que ahí estamos ya ubicados geográficamente? Y ahí encontró un mundo políticamente fragmentado, pero intelectualmente vibrante, dividido entre hafsíes, meriníes y sayánidas. Los hafsíes surgieron como una rama del imperio almohade, y su nombre proviene de Abu Hafs Umar, un importante líder de la tribu Intata, y cercano a los fundadores del movimiento almohade. Entonces tenemos que imaginarnos que había un gran imperio llamado el Imperio Almohade, donde se dominaba el Al-Ándalus, es decir, parte de España, y también el Magreb, al norte de África. Sin embargo, ya por el año 1212, entró en crisis el imperio porque
son derrotados en las Navas de Tolosa, ya que era una batalla pero importantísima contra los cristianos. Entonces comienza a haber una fragmentación interna y el surgimiento de estas nuevas dinastías, como los Hafsíes que habíamos dicho. Y el fin definitivo se da alrededor del año 1269. Y los Jaldún obviamente cooperaban con el imperio almohade. Sin embargo, cuando el poder comenzó a debilitarse, aprovecharon la situación para independizarse. La familia Jaldún entonces se asentó en Túnez, ya en el Magreb, integrándose rápidamente en la alta burocracia y manteniendo viva la tradición intelectual que había florecido en Sevilla. No obstante, la inestabilidad política continuó marcando su destino. Golpes de poder, rebeliones, intrigas llevaron a la caída y persecución de algunos de los miembros de la familia. Uno de los abuelos de Ibn Jaldún fue encarcelado, despojado de sus bienes y finalmente ejecutado. O sea, había una fragilidad de posiciones políticas en las que había que tener mucho cuidado. Y en este contexto nació Ibn Jaldún, en el año 1332. Como vemos entonces, es un heredero de un gran linaje, pero que también está marcado por el exilio, las intrigas políticas, pero también, como habíamos dicho, de educación refinada. Y esta mezcla entre el recuerdo del Al-Ándalus perdido, la complejidad política del Magreb y la tradición familiar del servicio al Estado, formó la matriz vital que alimentó la mirada crítica sobre ¿qué? Sobre la historia, el poder y el destino de la sociedad, y que esto lo va a poner en su magistral obra, que es la Muqaddima, que la vamos a ver después. A pesar de estos acontecimientos, la familia logró mantenerse influyente. Algunos descendientes continuaron sirviendo en la corte, otros optaron por retirarse de la vida política y dedicarse a la religión y al estudio. Y este fue el caso del padre de Ibn Jaldún, como habíamos dicho, porque él abandonó la carrera pública, se consagra al conocimiento, al estudio, etc., igual y de la misma manera que lo va a hacer su hijo, como lo vamos a ver. Y así en ese contexto de todo esto que habíamos hablado, está Ibn Jaldún. Su nombre es Abu Said Abd al-Rahman Ibn Mohammed Ibn Jaldún al-Hadrami, más conocido entonces como Ibn Jaldún. Vamos con la infancia. La infancia de Ibn Jaldún transcurrió en Túnez, en un ambiente privilegiado, profundamente intelectual, y creció rodeado de juristas, de literatos, de teólogos y funcionarios. Desde muy pequeño recibió una educación súper rigurosa en el Corán, en la gramática árabe, en la poesía, en la lógica, en la jurisprudencia maliquí y en las matemáticas, siguiendo el modelo clásico de las familias cultas del Magreb. Su padre supervisó personalmente su instrucción, mientras que su entorno familiar, refugiado en Sevilla tras la Reconquista, le transmitió el orgullo de un pasado andalusí perdido y la disciplina administrativa heredada de generaciones. Desde joven se dedicó intensamente al estudio del Corán, aprendiendo no solo su contenido de memoria, también las distintas formas de recitación conocidas como las 7 lecturas bajo la guía de maestros reconocidos. Paralelamente estudió obras fundamentales de la tradición islámica como tratados sobre las tradiciones del profeta, es decir, los hadices, ya que eran los dichos del profeta Mohammed, jurisprudencia, textos clásicos. Imagínense el ambiente de Ibn Jaldún, o sea, un chico que está estudiando sistemáticamente, repitiendo y analizando muchos detalles. Su educación no se limitó a lo religioso, porque también cultivó con gran dedicación la lengua árabe, especialmente la gramática, la filología, áreas en las que alcanzó un alto nivel de dominio. Y fíjense que para él es muy importante el lenguaje, porque cuando nosotros leamos las obras, la Muqaddima, por ejemplo, la historia de los bereberes, el lenguaje para él es muy importante. La etimología, de dónde vienen las palabras, es una cuestión que es frecuente. Tuvo numerosos maestros destacados en distintas disciplinas, como ya lo habíamos señalado. Gracias a ellos memorizó poemas importantes, estudió grandes obras literarias
Y fíjense que fue tanto así que recibió una autorización formal de enseñanza. ¿Ah? Esto para acreditar todo el conocimiento y que además le iba a permitir transmitirlo. Es decir, esto era conocido como la idjasa. ¿Mm? La idjasa o idjasas. ¿Cómo podríamos entender esto? Como lo habíamos dicho, certificado de autorización en el mundo islámico medieval. Era, imagínense, un permiso formal para enseñar o transmitir conocimiento, como lo que aquí en Chile podría ser una habilitación docente. Por ejemplo, cuando un ingeniero, un abogado, un profesional que no es del área pedagógica quiere enseñar, por ejemplo, en un colegio, tiene que tener una habilitación docente. Entonces, una ijaza permitía a una persona enseñar un libro específico, transmitir un hadiz, dicho del profeta, ejercer en ciertas ciencias religiosas. Por lo tanto, no era un título general, era una autorización concreta sobre un contenido específico. Entonces, un estudiante aprendía directamente de un maestro, así Ibn Jaldún, el maestro verificaba su conocimiento y si le consideraba apto, le otorgaba entonces una ijazá. Entonces, era así, maestro, alumno y después a la siguiente generación. Y esto era fundamental porque garantizaba autenticidad del conocimiento, evitaban los errores en la transmisión de la enseñanza y daban prestigio académico. La lengua árabe él la perfeccionó bajo la dirección de un maestro que fue Abd Alá ibn al-Arabi il-Jazari, ibn al-Shawash al-Hassali y también Abu al-Abbas ibn al-Qasar. Estos profesores le proporcionaron un dominio técnico del lenguaje clave para su posterior trabajo como historiador y pensador. Uno de los maestros más influyentes fue Abu Abdallah Mohammed ibn Bar, a quien el propio Ibn Jaldún describe como un océano de conocimiento. Bajo su tutela se adentró en la filología y la literatura árabe, memorizando poesía clásica y desarrollando una profunda sensibilidad lingüística. Como vamos a ver más adelante, el recurso de la poesía, que a usted quizás le puede parecer menor, le puede parecer una cosa súper, incluso superflua a veces piensan algunos, ahora Ibn Jaldún va a ser absolutamente fundamental, y fundamental para relacionarse con las personas de su época en el ámbito político, lo vamos a ver. En el ámbito de las tradiciones islámicas, Shams al-Din Mohammed ibn Jabir al-Qaisi fue una figura clave también, porque le enseñó importantes obras como el Muwattá, que era una obra muy antigua, importante del Islam, escrita por el jurista Malik ibn Anas en el siglo VIII. Muwattá significa el camino allanado o la vía facilitada. Y es un libro que combinaba los hadices, es decir, los dichos del profeta Mohammed, las opiniones jurídicas y las prácticas de la comunidad de Medina. Al mismo tiempo, un libro de derecho también y una colección de tradición islámica. Y además, en estas materias también se le otorgó una idjasa para que Ibn Jaldún también pueda enseñar este tipo de tópicos. Finalmente, en el derecho, estudió con maestros como Abu Abdallah ibn al-Hayani, Abu al-Qasim ibn al-Kasir e Ibn Abdal Salam. Estos lo formaron en la jurisprudencia maliquí. Y esta enseñanza fue decisiva porque vamos a ver cómo también analiza el derecho el mismo Ibn Jaldún. Por lo tanto, todos estos maestros influyeron decisivamente en la formación del filósofo. Y de hecho, continuó ampliando su formación al entrar en contacto con grandes sabios que acompañaban al sultán Abu al-Hasan. Entre ellos destacó Abu Abdallah Mohammed ibn Sulaimán as-Sití, gran muftí maliquí del Magreb, cuyas enseñanzas fueron especialmente útiles para profundizar también en el derecho islámico. Asimismo, Abu Mohammed Abd al-Muhayyim al-Hadrami, reconocido tradicionista y gramático, que influyó de manera también en el conocimiento de los hadices y otros textos fundamentales. Y respecto a estos temas, también se le otorgó a Ibn Jaldún una idjasa para hablar sobre estos tópicos y enseñar. Otro maestro relevante fue Abu al-Abbas al-Ahmad as-Suwawi, especialista en la recitación coránica,
bajo cuya dirección Ibn Jaldún continuó perfeccionando entonces su dominio de las lecturas del Corán en la Gran Mezquita. Sin embargo, la figura más influyente en el ámbito de las ciencias racionales fue Abu Abdallah Mohammed ibn Ibrahim al-Abili, un sabio profundamente versado en lógica, teología, jurisprudencia y matemáticas. Ibn Jaldún estudió con él de manera constante, logrando grandes avances y recibiendo incluso elogios directos de su maestro. O sea, fue también un impacto decisivo en la enseñanza de Jaldún, este maestro de las ciencias racionales. También tuvo una estrecha relación con Abu al-Qasim, Abdallah ibn Yusuf ibn Ridwan, que fue un jurista y secretario del sultán, quien destacaba por su erudición, su estilo literario y su dominio de diversas disciplinas. Aunque no fue formalmente su maestro, Ibn Jaldún se benefició de su conocimiento a través de la cercanía personal. Por lo tanto, aquí ya tenemos grandes maestros de Ibn Jaldún en distintas áreas. O sea, ya hemos nombrado el derecho, las tradiciones islámicas, las ciencias racionales, la literatura y además con esa sutileza de las relaciones personales. O sea, y esto le va a ayudar quizá muchísimo más que todo el conocimiento que pudiera tener. Esto que hoy día llamamos de alguna manera inteligencia emocional, ¿no? La capacidad de influir también en las personas. Sin embargo, estimadísimos, todo esto se ve opacado. No se ve totalmente frustrado, pero sí va a ser un duro golpe para Ibn Jaldún. Porque la peste negra, que ya habíamos señalado, se había llevado a su padre y a su madre. Pero no solamente a ellos, sino que a varios de sus maestros también. Este golpe tempranísimo lo forzó prematuramente en la vida pública y ahí se daría cuenta de algo súper importante: la fragilidad de los ciclos sociales. Una de las frases que va a repetir con frecuencia Ibn Jaldún es la siguiente: doblo la alfombra con todo lo que había sobre ella. Los notables, los dirigentes y todos los sabios murieron, así como mis padres, sobre quienes sea la misericordia de Dios. Tienen que pensar lo siguiente, muchachos. Todo un mundo cultural le fue arrancado de golpe a Ibn Jaldún. Mueren los padres, primero que todo, y mueren los pilares de su formación intelectual. O sea, hay una ruptura vital y académica. Y esta pérdida increíble, la peste negra, ustedes sabrán, bueno, nosotros hablamos de la peste negra en el podcast para que ahí usted vea cuánto fue la magnitud. Lo llevó entonces esto a pensar en abandonar los estudios. Abandonar los estudios, migrar a Mauritania, siguiendo a profesores y amigos que habían huido de la catástrofe. Y claro, uno piensa y dice, bueno, tengo a mis padres, tengo a mis amigos, mi familia, y de repente, por una cuestión absolutamente externa, que nadie podría prever, se desvanece totalmente por esta enfermedad. Casi como pensándolo bien, cómo fue la pandemia de 2019. A pesar de todas estas dificultades, Jaldún, ya adolescente, seguía teniendo ese ímpetu de curiosidad y conocimiento que lo caracterizaba. Asistió con regularidad a las clases de Abu Abdallah al-Abali. Sin embargo, cuando este fue llamado por el sultán Abu Inan, Jaldún fue requerido por su maestro para servir como secretario ante Abu Ishaq, el soberano. Para ponernos en contexto, al Abu Ishaq que se refiere Jaldún es a Abu Ishaq Ibrahim II, que fue el sultán de la dinastía Hafsí. Y este hombre gobernó el norte de África, es decir, la Ifriqiya, que es sería la actual Túnez. Pero claro, se da con el nombre de Ifriqiya una denominación del mundo islámico medieval para la región del norte de África, ¿ya? O sea, Ifriqiya corresponde a Túnez, al este de Argelia y al oeste de Libia. ¿Se acuerdan cuando le habíamos hablado del Magreb? Bueno, Ifriqiya es una parte del Magreb.
Y ahí estaba Ibn Jaldún. Posteriormente su trayectoria da un giro hacia la vida pública cuando es invitado por Ibn Trafagín, figura influyente en Túnez, a ocupar el cargo de secretario de la Alama al servicio del sultán Abu Ishaq. Secretario de la Alama. Y este cargo tenía una función simbólica y administrativa, pero era terriblemente importante. Ahora, claro, consistía en escribir fórmulas oficiales en los documentos del soberano. Y su nombramiento ocurre en un contexto político tenso, marcado por preparativos militares, amenazas externas. Por lo tanto, su ingreso al aparato estatal era, la verdad, que un acceso también a la política. Y ahí mismo sería nombrado el portador del sello. Y ser portador del sello significaba ocupar un cargo administrativo clave dentro de la corte, encargado de autenticar oficialmente los documentos emitidos por el soberano. Entonces, en un sistema político donde la autoridad del sultán se expresaba por medio de decretos y cartas selladas, esta función era absolutamente importante. Nada tenía validez sin el sello real. Por lo tanto, uno podría pensar, oye, pero esto es un cargo técnico y podría parecernos que incluso hasta muy simple. Pero la verdad es que era un puesto de confianza. Ese era el tema. Era un puesto de confianza y formaba parte de la Cancillería del Estado. Daba acceso al funcionamiento interno del gobierno. Y entonces esto para Ibn Jaldún fue el primer paso dentro de la élite política. Jaldún entraba prácticamente en la burocracia estatal y participaría en la emisión de decretos y documentos oficiales. A comienzos del año 753 partió desde Túnez junto a las tropas, aunque lo hizo con desgano, ya que le afectaba profundamente estar alejado de sus maestros y no poder continuar sus estudios. Su deseo era abandonar esa vida militar en cuanto tuviera la oportunidad. Cuando las fuerzas meriníes comenzaron a retirarse de Ifriquilla y regresaban al Magreb llevándose consigo a sabios y jeques, Ibn Jaldún vio en ello la ocasión ideal para reunirse nuevamente con el mundo del conocimiento. Sin embargo, su hermano mayor lo convenció de no hacerlo en ese momento, por lo que decidió permanecer en su cargo de secretario de la Alama, manteniendo la esperanza de trasladarse más adelante. Durante la campaña, el ejército al que acompañaba fue derrotado completamente en la llanura de Mermallena. Tras esta derrota, Ibn Jaldún huyó y se refugió en distintas ciudades, pasando por Oba, Tebesa y luego Gafsa, donde esperó a que las rutas fueran seguras para continuar su camino. En ese contexto entra en contacto con el faquí, el faquí es un jurista, Mohammed, hijo de Mansur ibn Mosni. Este personaje había abandonado Túnez para unirse al emir Abu Said durante el sitio de la ciudad. Al mismo tiempo llegan noticias de importantes acontecimientos en el Magreb. El sultán Abu Inan había tomado Tremesén, eliminando a sus gobernantes y continuando su avance, logrando también el control de Bujía mediante acuerdos políticos y nombrando nuevas autoridades. Tremesén tenemos que pensar que queda al noroeste de Argelia, muy cerca de la frontera con Marruecos. Obviamente era una ciudad clave entonces del Magreb. Por otro lado, Bujía, también llamada Bejaia, estaba a la costa norte de Argelia, a orillas del mar Mediterráneo, en la región de Cabilia. Ante este escenario, el emir Abu Said decide levantar el sitio de Túnez y retirarse pasando por Gafsa junto a Ibn Mosni. Es en ese momento cuando este último se encuentra con Ibn Jaldún y lo invita a acompañarlo hacia la región del Zab. Ibn Jaldún acepta y al llegar a Biskra se instala en casa del hermano de Ibn Mosni, donde permanecen durante el invierno. Tras el nombramiento de Umar ibn Ali como gobernador por parte del sultán Abu Inan, un liberto llamado Fare conspiró contra él y logró que fuera asesinado mientras ejercía sus funciones. Aprovechando el caos, Farek tomó el control de la ciudad e intentó consolidar su poder llamando en su apoyo al emir Abu Said. Sin embargo, los notables de Bujía, temiendo represalias del sultán, se sublevaron,
mataron a Farej y restauraron la obediencia al poder central. Para reafirmar su autoridad, el sultán envió a Hajib, que era el primer ministro, era Mohammed ibn Abi, con tropas, dignatarios, y así tomó posesión de la ciudad. Ibn Jaldún decidió dirigirse hacia el sultán en Tremesén, pero en el camino se encontró con Ibn Abi Amir, quien lo trató con gran consideración y lo llevó consigo a Bujía. Allí Ibn Jaldún quedó impresionado por el respeto y la atención que recibía, pese a lo joven que era. Jaldún entonces es incorporado directamente a la corte del sultán Abu Inán en Fez, marcando un avance decisivo en esta carrera intelectual y política. Tras el regreso del sultán, los sabios comenzaron a reunirse en torno a él, y en una de sus asambleas se habló de Ibn Jaldún. Sus antiguos maestros lo recomendaron como un joven apto para participar en discusiones sobre derecho y literatura, por lo que el soberano ordenó su traslado a la corte. Una vez allí, fue integrado en los círculos científicos del sultán, se le concedió el honor de acompañarlo en la oración y poco después fue nombrado secretario encargado de redactar decisiones oficiales. Y fíjense que Jaldún acepta, pero no de buen modo, con cierta resistencia, porque en palabras suyas, como lo dice en la autobiografía, le repugnaba porque no era una función tradicional en su familia, y además quería continuar dedicándose al estudio, quería dejar un momento para estudiar y no lo tenía. O sea, igual como su padre que también no quería tener tanta carga de trabajo con respecto a lo político, a lo militar, sino que también quería dejar un momento para el estudio. A Ibn Jaldún le está pasando lo mismo. En Fez tuvo acceso a un ambiente intelectual de alto nivel, donde pudo aprender de sabios del Magreb y también de eruditos provenientes del Al-Ándalus. En este contexto le permitió entonces alcanzar un grado de formación acorde con sus aspiraciones. Entre los sabios más destacados de la corte se encontraban Ibn as-Safar, especialista en las lecturas coránicas, Al-Makari, jurista y gran cadí de Fez, Al-Sharif al-Hassani al-Awali, erudito en teología, filosofía y derecho, Al-Bordi, secretario de Estado y luego juez militar, e Ibn Abd al-Razak, reconocido por su vasto saber. La cercanía con estas figuras obviamente influyó en Ibn Jaldún y lo integró plenamente en el mundo intelectual y político de su tiempo. Inicialmente el sultán Abu Inán le otorgó gran confianza, integrándolo en su secretaría, permitiéndole participar en debates literarios, encargándose de redacción de documentos oficiales, como siempre. Sin embargo, este ascenso despertó envidias y acusaciones en su contra, lo que llevó al sultán a desarrollar una fuerte aversión hacia él. Y la situación se agravó por su cercanía con el príncipe Hafsí Abu Abdallah Mohammed, antiguo emir de Bujía. Se difundieron rumores de que Ibn Jaldún colaboraría en la huida de este príncipe con la intención de convertirse en su primer ministro. Y a raíz de estas sospechas, el sultán ordenó su arresto, maltrato y encarcelamiento. Aunque el príncipe fue liberado rápidamente, Ibn Jaldún permaneció preso durante casi 2 años. Y en prisión, Ibn Jaldún, adivinen lo que hizo, le compuso un poema de 200 versos dirigidos al sultán en súplica. Y fíjense que por este poema el sultán se conmovió y le prometió que lo liberaría. Sin embargo, falleció poco después y no cumplió esa promesa de liberarlo. Pero tras su muerte, el nuevo regente ordenó liberar a Ibn Jaldún, le restituyó sus cargos y lo honró públicamente. A pesar de su deseo de regresar a su tierra natal, tuvo que permanecer en la corte beneficiándose nuevamente, eso sí, del favor político. Ven cómo la poesía le había ayudado a Ibn Jaldún por lo menos a que, digamos, el sultán anterior lo liberara, ¿no? Con la llegada de Abu Salim, Jaldún tuvo otras experiencias. Este príncipe decidió tomar el poder y se apoyó en diversas redes de lealtad y fue a través de Ibn Marzuk que recurrió a Ibn Jaldún. Entonces Ibn Jaldún tenía un papel importante porque debía convencer a estos líderes de apoyar a Abu Salim, contribuyendo al éxito de su causa.
En medio de intrigas políticas, cambios de lealtades y un prolongado sitio en Fez, los jefes meriníes terminaron por abandonar al gobernante anterior y reconocer la autoridad de Abu Salim. Ibn Jaldún formó parte de la delegación que fue a recibir al nuevo sultán y le comunicó los acontecimientos, alentándolo a marchar hacia la capital. Tras consolidarse en el poder y entrar en Fez en 1359, el sultán recompensó a Ibn Jaldún por su apoyo. Como resultado, Ibn Jaldún fue nombrado secretario privado del sultán y encargado de la correspondencia oficial, es decir, director de la Cancillería. En este cargo redactaba los documentos del Estado, destacado por su estilo claro, eficaz, que ya venía con un precedente. También dominaba formas más elaboradas como la prosa rimada. Él mismo decía que no había nadie como él, eso lo dice en la autobiografía. Durante el reinado de Abu Salim, continuó desempeñando funciones importantes como secretario, dedicándose a la redacción de documentos y en paralelo cultivando siempre la poesía. Con el tiempo fue encargado también de la reparación de agravios, lo que le permitió intervenir en favor de personas que buscaban justicia. Sin embargo, y nuevamente, su posición se vio amenazada por la envidia y las intrigas, especialmente por parte de Ibn Marzuk, cuyas calumnias contribuyeron al clima de inestabilidad política que terminó con la caída y muerte del sultán. Tras estos acontecimientos, el nuevo hombre fuerte de Estado, el visir Umar, lo confirmó en su cargo y aumentó sus beneficios. No obstante, Ibn Jaldún reconoce que su propia ambición y exceso de confianza deterioraron su relación con este visir, quien comenzó a mostrar frialdad hacia él. Al ver que Umar no le concedía el puesto que deseaba, Ibn Jaldún reaccionó alejándose de él. Dejó de frecuentarlo y de asistir a la corte, mostrando abiertamente su descontento. Y este distanciamiento provocó un cambio en la actitud del visir, quien pasó de la cercanía a la frialdad, deteriorándose entonces completamente la relación entre ambos. O sea, esta cuestión no era unilateral, era bilateral. Aunque si bien esto culminó, digamos, en una indiferencia desde parte de Umar y de parte de Ibn Jaldún, ambos se llevaban bien antes. En la corte ellos se llevaban bien, pero es lo típico que ocurre cuando alguien tiene un poco más de poder y genera envidias. La situación se agravó por el contexto político, ya que Ibn Jaldún intervino en favor del sultán de Granada, Mohamed V, ayudándolo a recuperar el poder en Al-Ándalus. Este generó tensiones adicionales con Umar, contribuyendo en cierto a una ruptura ya pero irreversible. Ante esta situación solicitó permiso para abandonar el país, pero inicialmente le fue negado por razones políticas. Persistió en su intención hasta que finalmente logró autorización para marcharse, con la única condición de no dirigirse a Tremesén. Decidió entonces partir hacia España, enviando previamente a su familia a Constantiná para resguardarla. Ahora, ojo, cuando decimos Constantiná, no queremos decir Constantinopla. Constantiná es la forma antigua o castellanizada, si ustedes quieren, de Constantina, que es una ciudad histórica del noroeste de Argelia. O sea, está en el interior de Argelia, cerca de la región de Bujía, pero no en la costa, construida sobre un impresionante sistema de acantilados y puentes. Fue una ciudad muy importante del Magreb. A comienzos del año 764, de la Égira, o sea, el año 1362, llega a Ceuta, donde es recibido con extraordinaria hospitalidad por el Sharif Abu al-Abbas Ahmad al-Husayni, quien lo aloja en su propia residencia y lo trata con un cuidado que él mismo compara con el de un soberano. Este anfitrión, que lo trata tan bien a Ibn Jaldún, lo ayuda personalmente a embarcar rumbo a la península, mostrando el alto aprecio que ya despertaba. Tras desembarcar en Gibraltar, Ibn Jaldún escribe al sultán de Granada, a Mohamed V, y a su visir Ibn al-Jatib, anunciando su llegada. Continúa su viaje y antes de entrar a la ciudad, recibe una respuesta muy cordial del visir, quien expresa su entusiasmo por recibirlo. Al día siguiente es acogido con gran ceremonia, una comitiva de honor sale a su encuentro y el propio sultán lo recibe con muestras explícitas de gratitud por los servicios que anteriormente le había prestado. Le otorga un lugar destacado en su corte, lo convierte en su confidente y lo entrega en un círculo más íntimo, participando incluso en sus actividades personales y recreativas.
Al año siguiente su prestigio se traduce en una importante misión diplomática. Es enviado ante el rey de Castilla, Pedro I, con el encargo de ratificar un tratado de paz. Lleva consigo valiosos presentes como telas finas, caballos ricamente adornados. En Sevilla, que era una ciudad vinculada a sus antepasados, observa con emoción los vestigios de su antiguo poder familiar. El rey castellano lo recibe con gran honor, influido en parte por la referencia de su médico, el judío Ibrahim ibn Sarsar, quien conocía a Ibn Jaldún desde su estancia en el Magreb. El rey incluso le ofrece restituirle las propiedades de sus ancestros en Sevilla, gesto que Ibn Jaldún declina respetuosamente, manteniendo sin embargo una buena relación. De regreso en Granada, el sultán recompensa sus servicios otorgándole una propiedad, la aldea de Elvira, como muestra de su satisfacción. Ibn Jaldún participa activamente en la vida cultural de la corte, en las celebraciones religiosas, en los eventos oficiales, recita poemas de su autoría, destaca su participación en la festividad del nacimiento del profeta y en la ceremonia de circuncisión del hijo del sultán, donde compone y declama una cásida acorde a la ocasión. Ya instalado en España, gozando de la plena confianza del sultán Mohammed, logra reunir a su familia que había quedado en el norte de África. A petición suya, el sultán entonces organiza su traslado. Viajan desde Constantiná hasta Telmecén y luego embarcan rumbo a Almería en una nave dispuesta especialmente para ello. Ibn Jaldún acude personalmente a recibirlos y los instala en Granada, en una casa bien provista, con jardín, tierras y todo lo necesario para una vida cómoda. Sin embargo, esta tranquilidad se ve amenazada nuevamente por lo que ya parece una constante en la vida de Ibn Jaldún, en su vida, digamos, su carrera diplomática, política, que son las intrigas y la envidia. Sus enemigos, mediante calumnias persistentes, logran despertar la sospecha del visir Ibn al-Jatib, quien comienza a incomodarse por la cercanía de Ibn Jaldún con el sultán y por la estima que éste le demuestra. Aunque el visir mantenía gran poder, no pudo evitar sentir recelo, y esta tensión se manifestó en su actitud hacia él. Ibn Jaldún recibe cartas del emir Abu Abdallah Mohammed de Bujía, quien tras recuperar el poder lo invita a unirse a la corte, y viendo en esto una oportunidad, solicita al sultán de Granada permiso para partir. El sultán accede, aunque con pesar por su partida, y le proporciona los medios necesarios para el viaje, incluyendo un salvoconducto oficial. Ibn Jaldún, por la lealtad a su amistad con el visir, decide no revelar las tensiones existentes. Uno de los momentos quizá más inestables de la carrera política de Ibn Jaldún es cuando pasa de su experiencia en España a ocupar un cargo de poder absoluto en Bujía. Todo comienza con sus gestiones anteriores, gracias a las cuales el emir Hafsí Abu Abdallah logra regresar a su territorio. Antes de separarse, este príncipe le promete por escrito que una vez consolidado el poder le otorgará el cargo de Hajib, es decir, jefe de la administración del Estado, una función que implicaba dirigir el gobierno y servir de intermediario entre el soberano y sus funcionarios. Tras su paso por Granada y su decisión de abandonar España, Ibn Jaldún entonces viaja a Bujía en 1365. Su llegada es triunfal, lo reciben con honores, acompañado por una comitiva, mientras la población lo aclama públicamente. El sultán lo recibe con entusiasmo, le agradece sus servicios y cumple su promesa de nombrarlo Hajib. Desde ese momento, Ibn Jaldún asume el control efectivo de la administración, organizando el Estado con energía y dedicación. Además, ejerce funciones religiosas y académicas, predicando en la mezquita y enseñando jurisprudencia. Sin embargo, esta etapa de poder pronto se ve sacudida por conflictos políticos. Estalla una guerra entre el sultán de Bujía y su primo, el señor de Constantiná, motivada por disputas territoriales. Jaldún participa activamente en la gestión del conflicto, incluso dirigiendo campaña contra tribus rebeldes para asegurar recursos fiscales. A pesar de estos esfuerzos, el sultán sufre una derrota militar y poco después muere en una emboscada mientras enfrentaba a su rival. Tras la muerte del soberano, la situación se vuelve crítica. Algunos notables de la ciudad proponen proclamar a uno de sus hijos, pero Ibn Jaldún se niega a involucrarse en esa maniobra. En lugar de ello, decide salir de la ciudad y reconocer al vencedor Abu al-Abbas, a quien entrega Bujía. Y esto, obviamente, una táctica política que le va a asegurar inicialmente una buena acogida y restablecer el orden.
Pero una vez instalado Ibn Jaldún, las cosas vuelven a tener problemas, o sea, vuelven a aparecer las intrigas. Pronto comienzan a circular sospechas, no ha pasado ni un momento y ya empiezan a circular sospechas sobre él, presentándolo como un personaje peligroso. Y ante este nuevo clima de desconfianza, Jaldún solicita permiso para retirarse. Aunque el nuevo sultán accede, lo hace con dudas y poco después toma represalias indirectas, como el encarcelamiento de su hermano y el registro de su casa. Una de las cosas que personalmente ya fue un ataque a Ibn Jaldún. Jaldún abandona la región y se dirige hacia territorio donde espera encontrar apoyo, siendo acogido favorablemente por antiguos aliados. Incluso en la cúspide de su influencia entonces, Jaldún se ve obligado a navegar entre alianzas, guerras, traiciones y cambios repentinos de fortuna. Y bueno, tras su salida entonces de Bujía, la detención de su familia, la confiscación de sus bienes por orden de Abu al-Abbas, se encontraba en una situación incierta, refugiado entre tribus árabes. El sultán de Tremesén, que preparaba una campaña contra Bujía, le envía una invitación para que se una a él, reconociendo su experiencia y sus relaciones con las tribus y su valor político. En un primer momento, Ibn Jaldún rechaza la propuesta alegando la complejidad de su situación. Sin embargo, el sultán le insiste y le dirige una carta solemne acompañada de una nota personal en la que no solo le invita nuevamente, sino que le ofrece un cargo de máxima relevancia, nuevamente el cargo de Hajib, y secretario además de la Alama. En la carta, Abu Hamú destaca sus cualidades intelectuales, su saber en ciencias y sus letras, su lealtad pasada y su idoneidad para ocupar un puesto tan elevado. Le promete además honores, riqueza, cercanía directa al poder y acceso a los secretos del Estado, asegurándole que no tendrá rivales en ese cargo. El ofrecimiento entonces es de un alto prestigio que Ibn Jaldún no, lo considera pero absolutamente. O sea, va a quedar como un hombre de confianza nuevamente capaz de sostener el gobierno. Entonces, si se dan cuenta, los gobernantes de la época atraen figuras como él para consolidar su poder sin pensar si este hombre ayudaba antes a tal o cual. No. Estamos viendo aquí las cualidades de forma objetiva. Tras recibir las cartas del sultán Abu Hamú, fechadas el 27 de Rayab del año 769, es decir, el 20 de marzo de 1368, Ibn Jaldún decide colaborar indirectamente con él, aunque evita asumir personalmente el cargo ofrecido. En ese momento se encontraba en Biskra y utiliza su influencia para convencer a las tribus árabes, especialmente los dawawidas y otros grupos riyajidas, de abandonar a Abu al-Abbas, es decir, el señor de Bujía, y apoyar al sultán de Tremesén. Su gestión es exitosa porque los jefes tribales cambian de bando y se integran en la causa de Abu Hamú. A pesar de este éxito político, Ibn Jaldún ya se muestra cansado del poder. Decide no involucrarse directamente en la administración y envía a su hermano Hajia como su representante ante el sultán, mientras él permanece en segundo plano con la intención de volver al estudio. Sin embargo, sigue participando en la articulación de alianzas, especialmente la coordinación entre Abu Hamú y el sultán de Túnez, Abu Ishaq, fortaleciendo una alianza motivada por su enemistad común con Abu al-Abbas. La situación militar se deteriora rápidamente. La expedición contra Bujía fracasa y al mismo tiempo surge un nuevo conflicto. Abu Sayan, rival de Abu Hamú, provoca una guerra civil al refugiarse con la tribu de los Hosaín. Hacia mediados del año 1368 o el 769 de la Égira, el sultán lanza una campaña contra ellos en la región de Titeri, mientras que Ibn Jaldún participa indirectamente organizando el despliegue de las tribus aliadas. Sin embargo, la operación fracasa, las fuerzas aliadas se dispersan ante el ataque de otras tribus, como los Sogba, y Abu Hamú se ve obligado a retirarse a Tremesén. Durante los años siguientes, el sultán intenta recomponer su poder mediante nuevas alianzas. A finales del año 771 o 1370, logra reunir fuerzas suficientes, incluyendo a los Sogba, y se prepara para una nueva campaña. Ibn Jaldún se reúne con él en el Bazá y participa en gestiones diplomáticas, incluso interviniendo en ceremonias religiosas como la predicación oficial.
Sin embargo, la situación vuelve a cambiar abruptamente. Llegan noticias de que el sultán meriní, Abd al-Aziz, ha consolidado su poder en Marruecos tras un largo asedio ejecutando a su rival. Ante la amenaza de una nueva invasión, Abu Hamú abandona sus planes militares y decide retirarse hacia el desierto. Ibn Jaldún concluye que le será imposible continuar su misión con las tribus y decide partir entonces hacia España. Obtiene autorización para viajar y se dirige al puerto de Jonein. Sin embargo, allí no encuentra embarcación disponible. En ese momento, entonces, es víctima de una falsa acusación. Alguien informa al sultán meriní que Ibn Jaldún transporta un tesoro destinado al rey de Granada. Como consecuencia, es detenido por tropas enviadas desde Taza y conducido ante el sultán. Durante el interrogatorio, Ibn Jaldún logra mostrar la falsedad de la acusación. El sultán, satisfecho con sus explicaciones e incluso interesado en su conocimiento sobre bujía, ordena su liberación al día siguiente. Y aquí se marca un episodio también decisivo en su vida, porque estaba profundamente cansado de las intrigas, las guerras, los peligros constantes, y decide retirarse de la vida política. Jaldún, ya decidido de que no iba a continuar con la vida pública, o más bien con la vida política, tras la ocupación de Tremesén por el sultán meriní, Ibn Jaldún lo piensa mejor y decide ponerse nuevamente al servicio del sultán, abandonando este intento de retirarse a la vida intelectual. Y este cambio se produce cuando el nuevo soberano, consciente de su influencia sobre las tribus árabes del Magreb central, lo llama para que actúe como intermediario y atraiga a estas tribus, especialmente los dawawidas y otros tribus riyajidas, hacia su causa. En ese momento, Ibn Jaldún se encontraba retirado en el cenobio de Boumediene, dedicado al estudio. Nadie lo molestaba, pero bueno, ahí Jaldún acepta la misión y es recibido con honores, investido nuevamente y encargado oficialmente de transmitir las órdenes del soberano a las tribus. El día de la Ashura del año 772 de la Égira, es decir, principio de agosto de 1370, parte en dirección al Bazá para iniciar su tarea política. Avanza hacia el territorio de los riyajidas, llegando a la región de Msila, donde logra un éxito importante porque convence a los jefes tribales de reconocer la autoridad del sultán Abd al-Aziz. Gracias a su gestión, estos líderes envían delegaciones de sumisión al visir Abu Bakr ibn Ghazi, quien operaba en el terreno militar. Paralelamente, en Biskra también consigue que otros jefes influyentes, como Yaqub ibn Ali, acepten someterse al nuevo poder. Sin embargo, la situación militar es volátil. Mientras se intenta consolidar el dominio sobre Bujía, se produce un giro sumamente inesperado. Las fuerzas aliadas atacan al campamento de Abu Hamú, el antiguo sultán de Tremesén, capturan sus bienes y dispersan a su familia. Posteriormente, Ibn Jaldún se dirige a Tremesén junto a una delegación de jefes tribales y es recibido también con gran honor por el sultán. Sin embargo, la región sigue inestable. Surgen nuevas rebeliones como la de Hamza ibn Ali, lo que obliga al sultán a desplegar fuerzas para sofocar estos levantamientos. La represión es dura y ejemplar. Busca restablecer el orden en el Magreb central, ese es el objetivo principal. Más adelante el conflicto se traslada a la montaña de Titeri. A comienzo del año 774, julio de 1372, Ibn Jaldún recibe la orden de movilizar nuevamente a las tribus dawawidas para colaborar en el asedio a la zona. Participaba activamente en la coordinación de estas fuerzas, reuniéndose con el visir y asegurando la cooperación tribal. Y el sitio resulta efectivo. Los enemigos debilitados abandonan sus posiciones y huyen hacia el desierto, dejando el territorio bajo el control del sultán. Jaldún recibe una nueva misión: capturar al rebelde Abu Sayyan. Sin embargo, al llegar a la región, descubre que éste ha huido nuevamente, refugiándose en zonas desérticas. Con esto la campaña pierde su objetivo inmediato y Jaldún regresa entonces a Biskra, donde se reúne con su familia y permanece a la espera de nuevas órdenes del sultán. Mientras Jaldún se encontraba en Biskra entonces, vivía bajo la protección de Ahmad ibn Mosni, que era señor de la ciudad, quien ejercía influencia también sobre las tribus riyajidas.
Sin embargo, al notar que Ibn Jaldún comenzaba a tener ascendientes sobre esas mismas tribus, Ibn Mosni empezó a sentir celos y sospechas. Escuchó acusaciones en su contra y en un arrebato envió quejas al consejero del sultán. Como resultado, el propio sultán llamó a Ibn Jaldún a su presencia. Jaldún partió entonces de Biskra con su familia en el año 774, el día del Mawlid, es decir, 10 de septiembre de 1372. Durante el viaje, al llegar a Miliana, recibió noticias de que el sultán Abdalaziz había muerto y su hijo, aún niño, Abu Bakr Said, había sido proclamado bajo la tutela del visir Ibn Ghazi. Este último era un movimiento obviamente estratégico, porque se dirigía rápidamente hacia Fez con el joven soberano. En medio de esta inestabilidad, Ibn Jaldún continuó su viaje acompañado por contingentes tribales. Sin embargo, la situación se volvió peligrosa cuando Abu Hamú, antiguo rival político, recuperó Tremesén y gran parte de la región. Al enterarse de que Ibn Jaldún transitaba por territorios cercanos, ordenó la captura inmediatamente. En el lugar llamado Ras al-Ain, su grupo fue atacado. Algunos lograron escapar a caballo, pero Ibn Jaldún y otros tuvieron que huir a pie, perdiendo todos sus bienes. Tras 2 días de penoso avance por el desierto, lograron reunirse nuevamente en Devdou. Finalmente, Jaldún llegó a Fez en el mes de Yumada de 774, es decir, noviembre y diciembre de 1372. Allí fue recibido por el visir Ibn Ghazi, quien no solo lo acogió, sino que también le dio recompensas y lo reintegró a una posición destacada en el gobierno. Durante un tiempo gozó de prestigio y estabilidad participando en el consejo y dedicándose también al estudio. No obstante, la situación política vuelve a deteriorarse rápidamente. Estalló una nueva revolución que destronó al joven Said. Desde Granada, el sultán Mohammed V intervino indirectamente enviando a África al príncipe meriní Abd al-Rahman o Abderrahman, que fue proclamado en el Rif. Poco después, este reconoció como sultán a Abu al-Abbas y juntos sitiaron Fez, obligando al visir a rendirse. Abu al-Abbas entró en la ciudad el 20 de junio de 1371, consolidando entonces así su nuevo poder. Tras salir de Fez junto al emir Abd al-Rahman, Ibn Jaldún decide separarse de él y gracias a la mediación de Benzemar y Ben Arif, obtiene finalmente autorización para regresar a España. En el mes de Rabí del año 776, es decir, de agosto a septiembre de 1374, desembarca en Al-Ándalus con la intención de establecerse definitivamente y dedicarse al estudio y la vida retirada. Al llegar a Granada, recibido nuevamente por el sultán Mohammed V con su habitual benevolencia. Sin embargo, su situación pronto se complica. En Gibraltar se encuentra con Ibn Samrak, sucesor de Ibn al-Jatib, como secretario de Estado y le pide que gestione el traslado de su familia desde el Magreb. Pero los ministros meriníes se oponen, sospechando de Ibn Jaldún y temiendo su influencia política. Incluso presionan al sultán de Granada para que lo entregue o lo expulse, acusándolo de haber intervenido en el caso de Ibn Jatib. Finalmente, el propio sultán, influido por estas sospechas y por informes adversos, ordena que Jaldún sea desembarcado en la costa africana en Jonein. Por otro lado, un hecho que lo afectó profundamente fue la muerte de su amigo Lisan al-Din ibn Jatib, que muere en 1374. Ibn al-Jatib y Ibn Jaldún se conocieron en la corte meriní de Fez. Admiraron mutuamente su talento, aunque también hubo tensiones. Ibn al-Jatib vio en Ibn Jaldún a un joven brillante pero ambicioso. Jaldún reconoció en él a un maestro de diplomacia y literatura, aunque criticó ciertos aspectos de su estilo. Sin embargo, ambos compartieron el drama del exilio, la política inestable y la caída en desgracia. De regreso en el Magreb, su situación sigue siendo delicada. El sultán Abu Hamú, a quien anteriormente había combatido indirectamente, ve con recelo su presencia. No obstante, gracias a mediaciones, permite que Ibn Jaldún se establezca en Tremesén. Allí se instala en el cenobio de Al-Ubad. Poco después, el año 776,
en la fiesta de la ruptura de ayuno, 5 de marzo de 1375, su familia logra reunirse con él, marcando un momento de relativa estabilidad. Y aunque intenta llevar una vida dedicada al estudio y comienza a impartir lecciones públicas, el sultán intenta nuevamente involucrar en la política, encargándole la misión con las tribus de abahuíes, que ya Ibn Jaldún tenía experiencia. Ya decidido a abandonar la vida pública, acepta Ibn Jaldún esto, pero solo en apariencia, porque en el camino se desvía deliberadamente y se dirige hacia los territorios de los Aulad Arif, quienes lo reciben con honores. Allí decide establecerse definitivamente, haciendo llegar excusas al sultán para evitar cumplir su misión. Posteriormente se instala con su familia en Kal ad-Ibn Salama, una fortaleza situada en territorio de los Banu Tujin. En este lugar permanece 4 años, completamente apartado de la política, en un ambiente de tranquilidad y recogimiento. Y es en este retiro donde inicia la redacción de su gran obra histórica y filosófica que ya hemos venido diciendo antes, la famosa Muqaddima. La famosa Muqaddima, concebido como un proyecto original, basado en una vasta recopilación de conocimientos. ¿Por qué original? Ahí lo vamos a ver. Ibn Jaldún se instala en un amplio pabellón construido por Abu Bakr ibn Arif y vive allí una etapa decisiva de su retiro intelectual. Durante varios años se aleja completamente de la política del Magreb y de Tremesén, dedicándose exclusivamente a la redacción de su obra. En este período compone los Prolegómenos y comienza su historia universal, trabajando en gran parte de memoria. Sin embargo, una grave enfermedad amenaza su vida, lo que refuerza su deseo de abandonar el retiro y trasladarse a una ciudad donde pudiera acceder al libro y continuar su trabajo con menores recursos. Movido también por un impulso personal, volver a Túnez, su ciudad natal, donde estaban las tumbas de sus padres, era algo que tenía que hacer, y solicita para esto permiso al sultán Hafsí Abul Abbas. Este accede y lo invita a su corte. Ibn Jaldún inicia entonces un viaje en el mes de Rajab del año 780, es decir, octubre-noviembre de 1378, atravesando el desierto hasta Dousen y luego ascendiendo hacia las regiones del Tel. En el camino es acompañado por tribus aliadas hasta llegar al campamento del príncipe Ibrahim, hijo del sultán de Túnez, quien lo recibe con gran amabilidad y le permite dejar a su familia bajo su protección en Constantiná. Posteriormente, Ibn Jaldún se dirige a encontrarse con el sultán Abu al-Abbas, a quien alcanza cerca de Susa. El soberano lo recibe con benevolencia y le consulta sobre asuntos importantes y luego lo envía a Túnez con instrucciones de que se le otorgue alojamiento, estipendio y todos los medios necesarios. Ibn Jaldún llega finalmente a Túnez en el mes de Shaban del año 780 de la Égira, 1378, entre noviembre y diciembre, donde se reúne con su familia y se establecen condiciones favorables. Durante la ausencia del soberano, que se encontraba en campaña en el Yerid, sofocando rebeliones, Ibn Jaldún permanece en la ciudad. A su regreso, el sultán reafirma su confianza en él y lo admite tanto en audiencias públicas como en conversaciones privadas. Sin embargo, como en etapas anteriores, su cercanía al poder despierta celos. Los cortesanos comienzan a intrigar contra él, pero al no lograr influir en el sultán, buscan apoyarse en su antiguo rival, que es Ibn Arafá, que era un muftí e imán principal de la gran mezquita, quien ya lo detestaba desde su juventud. La rivalidad se intensifica cuando Jaldún comienza a enseñar en Túnez, atrayendo a numerosos estudiantes, incluso discípulos del propio Ibn Arafá. Esto provoca un conflicto entonces directo y abierto, porque el muftí intenta impedir que los alumnos asistan a sus clases, pero no lo logra y esto lo hace enojar más. Al mismo tiempo continúan las intrigas cortesanas también, porque sus enemigos intentan desacreditarlo incluso en el ámbito cultural, acusándolo de no elogiar al sultán en poesía. Pero para contrarrestar estas calumnias, Ibn Jaldún, como es un tremendo poeta, decide presentar su obra al soberano y recitar un poema en su honor, justificando así su dedicación a estudios más serios. Claro, porque ustedes tienen que pensar que Jaldún también tiene su proyecto personal, tiene que vivir
con su familia y además tiene estos proyectos políticos. Y durante este periodo completa partes importantes de la obra histórica que estaba haciendo, incluyendo la historia de los bereberes y de los sanata, así como relatos sobre las dinastías islámicas. Incluso entrega una copia de su trabajo en la biblioteca del sultán, a causa de que sus enemigos le decían esto, pues le decían, oye, usted no está haciendo poesía al sultán porque yo creo que usted no lo considera digno. Eso le decían a Jaldún. O sea, Jaldún no componía, ese era el rumor, que Jaldún no componía poesías al sultán porque Jaldún no consideraba digno de poesía al sultán. Pero cuando él se dio cuenta de esto, que le informaron a Jaldún, de hecho, entre todos los cortesanos tenía un amigo Jaldún. Jaldún se entera y al presentarle la copia de la obra, de su propia obra, digamos, de la historia de los bereberes, Jaldún le dedicó un poema ahí. Ahí le dedica un poema. Y los otros tienen que quedarse absolutamente en silencio. Entonces estos cortesanos estaban tremendamente frustrados. Incapaces de perjudicarlo directamente, idean una estrategia más sutil: convencer al soberano de que su permanencia en la capital era peligrosa para el Estado. Incluso logran influir en el gobernador de Túnez, que es Farej, haciéndole temer su presencia. Finalmente, Ibn Arafá presenta formalmente esta acusación ante el sultán. Aunque el soberano inicialmente desestima estas advertencias, termina cediendo parcialmente a la presión y decide alejar a Ibn Jaldún de la capital. Le comunica entonces que emprenderá una campaña militar y que deberá acompañarlo. A pesar de su disgusto, Ibn Jaldún no tiene otra opción que obedecer. Parte con el ejército hacia Tebesa, desde donde el sultán planeaba continuar hacia Toseur para recuperar la ciudad que había sido tomada el año 783 de la Égira, es decir, 1381-1382, por Ibn Jemloul. Sin embargo, en el momento de abandonar Tebesa, el sultán cambia de decisión y le ordena regresar a Túnez. Ibn Jaldún vuelve entonces a la capital y se retira temporalmente a sus tierras en Ar-Rayhan para ocuparse de sus cosechas. Posteriormente regresa junto al sultán tras el éxito de la campaña. Pero la situación vuelve a tensionarse cuando el sultán prepara una nueva expedición, esta vez contra el Zab, en el mes de Shaban del año 784, es decir, 1382. Debido a que el gobernante de esa región entonces protegía a su enemigo Ibn Jemloul, se va entonces en una campaña. Temiendo entonces verse nuevamente obligado a participar en una campaña militar y probablemente deseoso de escapar definitivamente de las intrigas políticas, Jaldún decide buscar una salida definitiva. Aprovechando la presencia en el puerto de un barco con destino a Alejandría, solicita al sultán permiso para realizar la peregrinación a la Meca. El soberano accede. Así, Ibn Jaldún se dirige al puerto acompañado por numerosos estudiantes, cortesanos y figuras destacadas que acuden a despedirlo. Finalmente se embarca el 15 de Shaban del año 784, es decir, el 25 de octubre de 1382. Con este viaje logra liberarse del entorno político que durante años lo había rodeado y se encamina hacia una nueva etapa en su vida orientada plenamente al estudio y la reflexión. Ibn Jaldún entonces llega a Alejandría el 1 de Shawwal del año 784, es decir, noviembre de 1382. Y esto después de una travesía de aproximadamente 40 días. Poco antes de su llegada, el sultán mameluco al-Malik Zahir Barkuk había tomado el poder, lo que confirma entonces que había todavía una inestabilidad política también aquí en el oriente. Inicialmente permanece un mes en Alejandría con la intención de peregrinar a la Meca, pero por diversas circunstancias decide trasladarse al Cairo. Entra en esta ciudad el 1 de Dhu al-Hijjá, es decir, el 5 de febrero de 1383, y queda profundamente impresionado por su grandeza, describiéndola como el centro del mundo islámico, una ciudad incomparable en población, riqueza y cultura. Poco después de su llegada comienza a enseñar en la mezquita de Al-Azhar, respondiendo a la demanda de los estudiantes que buscaban su enseñanza. El sultán lo recibe con favor, le concede una pensión y lo integra en el ambiente intelectual de la ciudad. Más adelante es nombrado profesor en el colegio de Al-Kamhiyya. Su ascenso
culmina cuando en el año 786, es decir, 1384, el sultán lo nombra Kadí Maliki, juez supremo de la escuela Maliki, uno de los cargos judiciales más importantes en Egipto. Y aunque intenta rechazar el nombramiento porque ya él se había salido de la vida ya tan estrictamente militar, política, parece que ahora se va a ver obligado a aceptar un cargo jurídico. Desde ese momento se dedica a ejercer entonces la justicia con rigor, sin dejarse influir por el poder o por el estatus social de las partes. Durante su ejercicio como cadí, Ibn Jaldún emprende una profunda reforma del sistema judicial. Detecta graves irregularidades entre los udul, que son los testigos oficiales, muchos de los cuales eran corruptos, manipulaban documentos, validaban actos fraudulentos. También denuncia abusos en el manejo de los waqf, que son los bienes religiosos o fundaciones pías, que eran objeto de fraudes legales mediante artificios jurídicos. Frente a esto entonces, Jaldún actúa con severidad, sanciona a los culpables, excluye a testigos indignos y busca restablecer la integridad del sistema. Asimismo enfrenta problemas con los muftíes, quienes eran los que emitían los dictámenes jurídicos contradictorios o interesados, muchas veces en contra de sentencias ya dictadas, favoreciendo al litigante mediante maniobras legales. Ibn Jaldún intenta poner orden en este caos jurídico, limitando abusos y defendiendo una aplicación más estricta de la ley. Estas reformas, sin embargo, le generan numerosos enemigos: falsos juristas, escribanos corruptos, grupos religiosos oportunistas e incluso sectores del aparato judicial se vuelven contra él. Se organizan para difamarlo, atacarlo en su honor e influir negativamente en el sultán. A pesar de ello, el soberano no da crédito a estas acusaciones y mantiene su confianza plenamente en él. O sea, si bien nosotros ya habíamos visto en los cargos anteriores, siempre el sultán terminaba cediendo ante los rumores, ante las conspiraciones que iban en contra de Jaldún. Lo hacían total o parcialmente, pero ahora pareciera ser que esta es una de las pocas excepciones donde no se le cree a los conspiradores y se le cree a Jaldún. Jaldún mantiene una postura firme e inflexible en la administración de justicia, rechazando cualquier tipo de presión social o política. A pesar de las recomendaciones de sus colegas, quienes le sugerían favorecer a los poderosos o al menos salvar las apariencias, él decide actuar con rigor absoluto, guiándose únicamente por la ley y la prueba. Pero esto también lo lleva a enfrentarse con otros jueces muftíes y sectores influyentes que estaban acostumbrados a un sistema más flexible y, en otras palabras, corrupto. Ante su negativa a ceder, sus adversarios forman una alianza contra él, apoya a quienes se quejan de sus decisiones y desacreditan sus fallos y buscan presentarlo como un juez arbitrario. Se genera un clima de fuerte oposición, se levantan voces en su contra y se intenta convencer al sultán de que su conducta es injusta. Incluso se reúne una gran asamblea de juristas para examinar las acusaciones. Sin embargo, Ibn Jaldún logra salir completamente absuelto, demostrando la rectitud de su proceder, lo que refuerza su posición ante el soberano. Pese a ese triunfo, a ese gran triunfo, las intrigas no cesan. Sus enemigos continúan actuando en secreto, influyen sobre figuras cercanas al sultán y difundiendo acusaciones graves para dañar su reputación. Aunque muchas de estas calumnias son falsas, obviamente comienzan a afectar su imagen en la corte y a disminuir la benevolencia que antes le mostraban los hombres de gobierno. En medio de estas tensiones, Ibn Jaldún sufre un golpe devastador en su vida personal. Su familia, que viajaba desde el Magreb para reunirse con él, muere en un naufragio durante una tormenta. Este acontecimiento lo deja profundamente afectado, arrebatándole de una vez a sus seres queridos su estabilidad emocional y gran parte de su felicidad. Fíjense, a sus padres, a su madre, lo perdió en la tragedia de la peste negra, perdió a sus maestros también, los cuales
tenía mucho cariño, y ahora de un golpe muy similar, su propia familia es arrebatada también. A raíz de esta tragedia y del desgaste causado por los conflictos en la corte, considera entonces renunciar a su cargo. Sin embargo, por prudencia y respeto al sultán, permanece un tiempo más en su puesto. Finalmente, el propio soberano accede a liberarlo de sus funciones, permitiéndole abandonar el cargo de cadí. A partir de entonces, Ibn Jaldún se retira entonces de la vida pública nuevamente, recupera su tranquilidad y es rodeado de respeto y simpatía por parte de la sociedad que reconoce su integridad. Aunque conserva el favor del sultán y sus privilegios, decide consagrarse plenamente a la vida intelectual y espiritual. Se dedica a la enseñanza, a la lectura del Corán y a la redacción de sus obras, orientando su vida hacia la reflexión y la búsqueda de la felicidad en la otra vida. De hecho, aquí lo que hablamos, muchachos, prácticamente es la parte de su autobiografía. Hemos tratado de llevar todo este relato sirviéndonos de la autobiografía del mismo Ibn Jaldún. 3 años después de su destitución como cadí, es decir, hacia el 789 de la Égira, 1387, Ibn Jaldún decide finalmente cumplir con la peregrinación a la Meca, uno de los objetivos más importantes de su vida. Tras despedirse del sultán y de los emires, quienes lo proveen generosamente para el viaje, parte desde el Cairo a mediados del mes de Ramadán del año 789, el mismo año. Entonces se pone en dirección al puerto de Tor, ubicado en la costa oriental del Mar Rojo. El día 10 del mes siguiente, de Shawwal, se embarca en Tor, iniciando una travesía marítima que dura aproximadamente un mes hasta llegar al puerto de Yembo en la costa de Arabia. Allí se encuentra con Mahmil, la caravana oficial de peregrinos, a la cual se une para continuar el viaje por tierra hacia la Meca. Finalmente arriba a la ciudad santa el 2 de Dhu al-Qadá de 789, mismo año, 1387, donde cumple con todos los ritos de la peregrinación. Tras completar el Hajj, regresa al mes siguiente a Yembo, donde permanece durante 50 días esperando condiciones favorables para el viaje del retorno. Cuando finalmente embarca, los vientos contrarios impiden el arribo al puerto de Tor, obligando a la nave a desviarse y desembarcar en la costa occidental del Mar Rojo, en el puerto de Al-Qusair. Desde allí Ibn Jaldún continúa el trayecto por tierra, escoltado por tribus árabes, hasta llegar a Kuz en el Alto Egipto. Luego de un breve descanso se embarca en el Nilo y tras 30 días de navegación regresa al Cairo en el mes de Yumadá, mayo-junio de 1388. A su llegada se presenta ante el sultán informándole que había rezado por su prosperidad durante la peregrinación. El soberano lo recibe con gran cortesía y mantiene su protección hacia él. Aunque el sultán atraviesa posteriormente una crisis política, logra recuperar el trono y con ello Ibn Jaldún continúa gozando de su favor. Desde entonces y hasta comienzos del año 797, fines de octubre de 1394, Ibn Jaldún vive en un periodo de relativa paz. Se dedica al estudio, la enseñanza y la vida retirada, disfrutando de buena salud y alejándose definitivamente de las turbulencias políticas que marcaron gran parte de su vida. Y ahí, muchachos, termina esta parte de la peregrinación, que en verdad es una parte de su autobiografía. Es decir, la autobiografía de Ibn Jaldún termina hasta aquí, hasta el día de la peregrinación. Pero obviamente hay más historia y esto lo vemos en lo que sigue, en lo que continúa, porque obviamente hubo muchos maestros, hubo muchos biógrafos que vieron la vida de Ibn Jaldún y la describieron hasta el final. Obviamente, naturalmente, Ibn Jaldún nos deja hasta aquí, pero hay mucho más. Porque si bien pensamos que Ibn Jaldún, bueno, ya se retiró, hay relativa paz, se dedica al estudio, etcétera, la verdad es que vuelve a la vida pública. ¿Me lo van a creer? Vuelve a la vida pública Ibn Jaldún. Tras su regreso de la peregrinación y su retiro dedicado al estudio, Jaldún vuelve a ser llamado a la vida pública en Egipto el 10 de Ramadán del año 801, 17 de mayo de 1399, mientras residía en una aldea del Fayum.
Ahí recibe una orden para trasladarse al Cairo y asumir nuevamente el cargo de Kadí Maliki. Este nombramiento es significativo porque el puesto había sido disputado incluso mediante ofrecimientos económicos que el sultán rechazó, o sea, la confianza a Jaldún era absoluta. 5 días después, el 15 de Ramadán del 801, llega al Cairo y asume el cargo, sucediendo a un cadí recientemente fallecido. Fiel a su carácter, inicia de inmediato una labor de reforma moral y judicial, investiga la conducta de los testigos, combate la corrupción y ordena el cierre de tabernas. Sin embargo, estas medidas severas generan resistencia y muchas de sus reformas son revertidas tras su destitución. Nuevamente, entonces, Ibn Jaldún estaba en un contexto político sumamente inestable. El mismo año, el 15 de Shawwal del 801, es decir, 21 de junio de 1399, muere el sultán Barkuk, quien había sido su principal protector. Se debilita su posición y se abren nuevas intrigas. Y en este ambiente los cargos judiciales se vuelven inestables y sujetos a constantes cambios. Así, el 12 de Muharram del año 803, 4 de septiembre de 1400, Ibn Jaldún es destituido de su cargo de gran cadí, siendo reemplazado por otro juez, aparentemente por compromisos políticos. Según otras fuentes, la causa principal fue su severidad en la aplicación de la justicia, que le generó numerosos enemigos. Incluso llega a ser detenido brevemente. Posteriormente es designado profesor en un colegio maliquí, retornando parcialmente a la vida académica. Ese mismo año la situación da un giro aún más dramático. En el mes de Rabí II de 803, es decir, noviembre-diciembre de 1400, el sultán Al-Nasir Faraj recibe noticias de que Tamerlán ha conquistado Alepo. Temiendo la caída de Damasco, el sultán parte desde el Cairo hacia Siria con su ejército acompañado por altos dignatarios, incluidos los principales cadíes de las distintas escuelas jurídicas. En este contexto, Ibn Jaldún mantuvo inicialmente una posición protegida, dedicándose al estudio y la enseñanza. Sin embargo, pronto surgieron nuevas tensiones. El emir Abd al-Rahman comenzó a mostrarle aprecio y a consultarlo frecuentemente, lo que despertó los celos del visir Mohammed ibn Uthman. Este último logró influir en el sultán para que Ibn Jaldún fuera encarcelado. La situación dio un giro inesperado cuando el propio emir Abd al-Rahman o Abderrahman intervino en su favor, declarando que abandonaría el campamento si no se le liberaba. Gracias a esta presión, Ibn Jaldún fue liberado pocos días después. Tras la separación de los dos soberanos, decidió acompañar al emir hacia Marruecos, aunque pronto, inseguro de su situación, optó por intentar regresar a España. Con la ayuda de intermediarios logró finalmente obtener el permiso del sultán, no sin dificultades y retrasos causados por opositores en la corte. Así se preparó para abandonar nuevamente el Magreb, cerrando otra etapa marcada por intrigas, peligros y cambios constantes de poder. El 6 de Yumadá I del año 803, es decir, 24 de diciembre de 1400, el sultán egipto entra en Damasco con su ejército, pero al enterarse de la proximidad de las fuerzas de Timur, sale a enfrentarlo. Tras 2 combates, la situación se vuelve crítica debido a la traición de varios emires mamelucos que abandonaban al sultán. Este, temiendo por su seguridad, huye secretamente hacia Egipto, dejando la ciudad prácticamente indefensa. Damasco queda así a merced de Timur. Sus habitantes, al verse rodeados, intentan negociar, enviando una delegación de notables juristas y comerciantes. Sin embargo, la situación se deteriora rápidamente. Timur, tras exigir tributo, aprovecha una oportunidad para tomar la ciudad por la fuerza. Sigue entonces una devastación total, saqueos, ejecuciones, cautiverio masivo y el incendio de la ciudad. En medio de este caos, Jaldún, que se encontraba en Damasco, toma una decisión extraordinaria. Desciende hasta la muralla, a la muralla de la ciudad, mediante una cuerda, para dirigirse directamente al campamento de Timur. Mostrando audacia y capacidad, al presentarse ante Timur, es recibido con gran respeto. El conquistador queda impresionado por su porte, su erudición, su capacidad discursiva. Lo acoge en su propio pabellón, lo honra y mantiene con él largas conversaciones. Durante estos encuentros, Timur le pide información detallada sobre el Magreb, sus territorios, tribus y organización. Jaldún incluso le presenta escritos sobre historia, incluyendo referencias al propio Timur,
lo que despierta aún más el interés del conquistador. En estas conversaciones Timur llega a proponerle que lo acompañe a su imperio. Ibn Jaldún, con gran prudencia, responde que primero debe regresar a Egipto para resolver algunos asuntos, prometiendo eventualmente ponerse a su servicio. Timur acepta esta explicación, satisfecho con su inteligencia y su actitud. Finalmente Jaldún obtiene el permiso para partir junto con otros prisioneros que ayuda a liberar. Regresa a El Cairo el 1 de Shaban del año 803, es decir, 17 de marzo de 1401, portando un salvoconducto firmado por el propio Timur, que dice Timur Gurgan. Tras su regreso desde Siria y su encuentro con Timur, que también lo llamaban Tamerlán, Jaldún vuelve al Cairo en el Ramadán del año 813, es decir, abril de 1401, y retoma rápidamente la vida pública. Ese mismo mes es nuevamente nombrado Gran Cadí Maliki en Egipto, lo que demuestra que pese a las intrigas, seguía gozando de gran prestigio. Sin embargo, esta etapa se caracteriza por una notable inestabilidad en el cargo. En el mes de Yumadá II del año 804, enero de 1402, es destituido y reemplazado. Poco después, en el mes de Dhu al-Hijjá del 804, julio de 1402, vuelve a ser nombrado Cadí, pero nuevamente es destituido en Rabí I de 806, en septiembre de 1403. Estos constantes cambios reflejan nada más que el contexto político de la época en el que los cargos judiciales dependían de equilibrios de poder. ¿Ya? Y a pesar de estas destituciones, Jaldún continúa siendo una figura siempre indispensable. En el mes de Shaban de 807, febrero de 1405, es nombrado por quinta vez Gran Cadí, aunque nuevamente reemplazado en Dhu al-Qadá del 807, mayo de 1405. Finalmente, en Ramadán del 808, marzo de 1406, vuelve a ocupar el cargo una vez más en sustitución de su rival Al-Bisati. Sin embargo, este último nombramiento coincide con el final de su vida. Apenas unos días después, el 25 de Ramadán de 808, 15 de marzo de 1406, Ibn Jaldún fallece en el Cairo a la edad de 74 años. Así entonces terminamos la vida de Ibn Jaldún. Pero ¿qué pasa con las obras? Bueno, durante gran parte de su vida en el occidente islámico, Ibn Jaldún alternó sus cargos diplomáticos, políticos, con una actividad intensa de estudio, enseñanza y escritura, como lo hemos visto ahora. Aunque muchas de sus obras menores fueron producidas antes de 1375, obviamente su obra más increíble fue el discurso de la historia universal, el Al-Muqaddimah. Pero también habían otras obras también. De hecho, el primer libro que completó es Lubab al-Muhassal, que se sitúa en el campo teológico, filosófico, y fue escrito a los 19 años bajo supervisión docente. Otros textos de juventud, como el comentario a una poesía jurídica, que es el Usul al-Fiqh, fueron elaborados en periodos de viajes y cargos cortesanos. Escribió tratados sobre misticismo como el Shifa al-Sa'il, y deja abierta la discusión sobre la autoría de su autobiografía, porque si bien tiene una autobiografía, hasta el día de hoy podemos leerla, hay quienes dicen que en realidad esta no es la autobiografía de Ibn Jaldún, sino que fue reconstruida por otros autores. Pero cuando está retirado temporalmente del torbellino político del Magreb, nosotros sabemos que hay una obra que es el Kitab al-Ibar, que es una historia centrada en los poderes musulmanes y en el devenir del mundo medieval. Y este Kitab al-Ibar sirve como una introducción al Muqaddimah, esta gran obra que podríamos decir es una creación de una filosofía de la historia, una ciencia de la sociedad humana. Porque la Muqaddimah es presentada como un texto metodológico. Formamos principios generales, estudiamos el desarrollo histórico, y pocos autores han producido una obra como la de Ibn Jaldún. El mismo Jaldún afirma explícitamente que está inaugurando una ciencia nueva, cuyo objeto es la civilización humana, sus instituciones y su organización social. Y entre sus principales problemas destacan
los factores naturales y no naturales que moldean el comportamiento humano. Pero sí habla hasta del clima, habla de la vida nómada, la geografía, los incentivos psicológicos. Uno de los aspectos más importantes en la vida de Ibn Khaldun, en la teoría de Ibn Khaldun, es el concepto de asabilla, que es la cohesión grupal que impulsa a una tribu o a un grupo a conquistar poder y fundar un Estado. Expone también cómo la teoría política, si en verdad es una obra completísima, ¿no? Digamos, aborda aspectos tan increíbles que uno la verdad que si quiere seguir leyendo. ¿Y cómo en el pensamiento entonces de Ibn Khaldun? Si nosotros vamos a la filosofía, Khaldun ya había demostrado dominio de la teología y de la filosofía en obras como Al-Mujassal, Fi Usul al-Din. Pero allí la verdad es que no innova mucho Ibn Khaldun. Lo que hace en realidad es reordenar lo que ya existe, ordenar la tradición anterior pero con gran rigor. Y su capacidad entonces reside menos en crear un sistema propio, no tenía un sistema propio, y más en reorganizar, como les dije, el conocimiento existente, eliminar lo superfluo y aclarar lo esencial. Y este método anticipa este estilo que él tiene en la Muqaddimah, ¿ya? Porque hay un espíritu verdaderamente sistemático, crítico, que intenta ordenar la complejidad del saber islámico y de todos los saberes que hay anteriormente, ¿no? Si nosotros nos vamos al ámbito ya más religioso, quizás, en el Shifa al-Sa'il, Ibn Khaldun aborda un tema central en su época: si es necesario un maestro sufí para alcanzar el camino espiritual. Y el problema requería una fatwa, pero él no se limitó a emitir un dictamen, sino que elaboró un tratado completo sobre el sufismo. Y su posición es ambivalente. Por un lado reconoce el valor moral y religioso del sufismo y lo integra dentro de la teología. Por otro, lo encierra dentro de los límites del fiqh, es decir, de la jurisprudencia, no dentro de la metafísica. Claro, porque recordemos que el sufismo es esa corriente mística del Islam, es decir, una forma de vivir la religión enfocada no solo en cumplir normas externas, sino en alcanzar una experiencia directa e interior de Dios. Con esto entonces se distancia de Al-Ghazali, el filósofo que nosotros hemos visto ya en Filosofía Apuntes, que distinguía entre batín, la interioridad mística, y zahir, que era la práctica externa. Ibn Khaldun rechaza esa división y reabsorbe el sufismo en lo jurídico religioso. Su crítica tiene un objetivo, que es evitar que las experiencias místicas se conviertan en doctrinas filosóficas o en interpretaciones metafísicas desligadas de la ley islámica. Para Ibn Khaldun, la autoridad del maestro sufí se parece a la autoridad legal del profeta, y esto revela que él ve la vida espiritual no como un sistema metafísico, sino más bien como una forma elevada de obediencia religiosa. Lo místico es permitido siempre que se mantenga dentro del marco de la sharia, de la ley. De esta forma, Ibn Khaldun respeta la experiencia espiritual, pero se opone a su uso para construir doctrinas ontológicas independientes. ¿Qué dice Khaldun sobre intelecto? Utiliza una metáfora potente. El intelecto es una balanza apropiada para pesar oro, pero a veces se usa individualmente para pesar montañas. O sea que la razón es válida y precisa, pero tiene límites naturales. No se puede usar para cuestiones que van más allá de sus capacidades, como por ejemplo la esencia de Dios, la profecía o el mundo del más allá. Intentarlo no invalida la razón, sino que la descoloca de su función propia. Esta idea coincide con la idea de Al-Ghazali en todo caso. Razón sí, pero dentro de sus límites. ¿Y qué pasa con la felicidad? Critica la tesis filosófica Khaldun, de raíces avicenianas, es decir, de Ibn Sina, según la cual la felicidad consiste en conocer las cosas tal como son y unirse al intelecto activo. Para él, esa unión intelectual promete una beatitud irreal, porque supone que la mente humana puede abarcar la totalidad del ser. En su visión, ni la existencia entera es cognoscible por la mente humana, ni la felicidad suprema se alcanza por especulación racional. Y una de las cosas más importantes, una de las cosas centrales, una de las cosas por las que
queremos conocer a Ibn Khaldun, obviamente es su idea sobre la historia. Porque Khaldun entiende la historia como una ciencia que busca comprender las causas de los acontecimientos humanos. En la Muqaddima explica que el historiador debe investigar los hechos, analizarlos racionalmente y no aceptar versiones sin crítica. Para él, la historia debe indagar por qué ocurren los fenómenos sociales y políticos, y no limitarse a repetir relatos provenientes de cronistas anteriores. Insiste en que la historia es también una ciencia social, porque requiere observar la organización de las sociedades, su economía, sus costumbres, su religión y sus instituciones. Según Ibn Khaldun, solo comprendiendo estos elementos es posible explicar el surgimiento y la caída de los estados, la aparición de nuevas dinastías o el fracaso de otras. O sea, no es un simple registro. Por otro lado, y esta es la cuestión que es la primera cosa que dice Ibn Khaldun, es absolutamente crítico de los historiadores tradicionales a quienes acusa de aceptar relatos fantásticos, exageraciones o propaganda política. Dice que muchos episodios transmitidos por la tradición son inverosímiles si se comparan con las leyes que gobiernan la vida social. Por eso siempre propone verificar, contrastar y examinar racionalmente toda noticia histórica aplicando un criterio científico y no meramente narrativo. Claro, porque de hecho Ibn Khaldun da ejemplos de esto. El historiador tanto, de nombre tanto, apellido tanto, decía que se movilizaron 2 millones de soldados en un territorio absolutamente pequeño, ¿ya? Y a él le parece ridículo esos relatos que, por mucho que haya sido un historiador que lo haya dicho, el historiador tiene que pensar, a ver, ¿cuántos hombres tengo yo? Digamos, ¿cuántos hombres tiene un sultán? ¿Cuántos hombres tiene un gobernador? ¿Y cómo los va a movilizar en un terreno tan pequeño, un terreno tan complicado? ¿Es posible eso en la realidad? O sea, hay que cuestionarse todas aquellas cosas. Hay que cuestionarse los relatos fantásticos. Los relatos fantásticos, eso sí, van a servir, lo dice Ibn Khaldun, como para dar una especie de metáfora, de una comparación, una analogía. Por ejemplo, se puede decir que 20 soldados derrotaron a 100 del otro bando. A lo mejor no eran 20 literalmente y 100 por otro. A lo mejor sí eran pocos soldados que se enfrentaron a muchos, ¿ya? Y eso quiere decir, bueno, que no siempre cuando uno tiene más soldados puede tener asegurada la guerra. Ese es el punto que ataca, pero con mucha insistencia Ibn Khaldun. Y fíjense que incluso cosas bíblicas, datos bíblicos, datos de historiadores árabes, cristianos, de todo empieza a cuestionar todos los datos. Entonces, la historia es una filosofía de la sociedad cuyo objetivo es descubrir las reglas que rigen la vida colectiva y los ciclos de nacimiento, apogeo y decadencia de los estados. Y ahí es que está la teoría de la Sabilla, de la que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? La economía. Es importante hablar de la economía con respecto a Ibn Khaldun, porque no hay que dar una mirada muy anacrónica, porque de repente a Khaldun se lo evalúa con una vara contemporánea, y eso obviamente nos va a llevar a una equivocación. No podemos decir que Ibn Khaldun, hay muchos que dicen esto, pero no podemos decir que Ibn Khaldun es un economista. No podemos decir que era un economista en el sentido técnico contemporáneo, porque no desarrolló ninguna disciplina autónoma, ni un sistema formal de teoría económica, como los que surgirían después, para nada. Su pensamiento no separa la economía como un campo independiente, sino que la integra dentro de una visión más amplia donde confluye la política, la religión, la moral y la vida social. Eso es lo que hace, porque muchos dicen que Ibn Khaldun, de alguna manera, fue el precursor incluso se dice del liberalismo, de la economía de libre mercado, ¿no es cierto? De la mano invisible de Adam Smith. También se dice eso. Y claro, porque la verdad es que las observaciones de Ibn Khaldun en el libro quinto de la Muqaddima sugieren que, claro,
Haldun plantea la teoría del valor trabajo, economía del trabajo, el trabajo como fuente de crecimiento y la acumulación de capital. Eso lo plantea Ibn Haldun. O sea, imagínense que ya esto se adelantaba a Karl Marx y se adelantaba incluso también a Adam Smith. O sea, él fue el que introdujo por primera vez la teoría del valor trabajo sin las extensiones de Marx. Cuando Adam Smith presentaba la idea de que el trabajo era el medio para acumular riqueza en una nación, afirmando que el esfuerzo laboral, el aumento de la productividad y el intercambio de productos en grandes mercados son las principales razones de la riqueza y la prosperidad de un país, bueno, Ibn Haldun ya lo había planteado en la Muqaddimah. Pero, como les digo, Ibn Haldun, si bien tiene estas ideas, no sé si podamos llamarlo un precursor, un economista o un sociólogo en el caso de Karl Marx, pero sí, digamos, tuvo los mismos razonamientos que ellos, mucho antes. Haldun es del siglo XIV, imagínense. Entonces, estas ideas ya estaban desde muchos antes. Hay algunos que llaman a Ibn Haldun el padre de la economía. No sé si ese título le viene a Ibn Haldun, pero sí podemos decir que fue un tremendo observador de la sociedad en su conjunto. Veamos ahora uno de los conceptos sí más importantes en el marco teórico de Ibn Haldun. El concepto de asabiyya, cohesión social, solidaridad grupal o sentimiento de pertenencia colectiva. Eso es la asabiyya. Según Ibn Haldun, la fuerza de una civilización depende del grado de cohesión entre sus miembros. Grupos pequeños, al comienzo tribales o nómadas, pueden conquistar y formar estados gracias a una fuerte asabiyya. Pero cuando el lujo, la corrupción y la comodidad debilitan esa cohesión, la sociedad entra en decadencia. Y esta explicación cíclica del auge y caída de civilizaciones es una teoría sociológica completa. O sea, es realmente, en este sentido, parece ser, igual como en economía, parece ser un tremendo sociólogo. Pero es también multidimensional, porque analiza la relación entre la organización política, la económica, el urbanismo, la cultura y la religión, y distingue entre sociedades nómadas y sedentarias, explicando la formación de ciudades, la división del trabajo, y describen cómo surgen las burocracias y las instituciones. Incorpora factores religiosos, culturales, y los integra en un análisis global. Por eso es que no lo podemos llamar precisamente el padre de tal o cual cosa, porque es una mezcla de disciplinas que es rico, por supuesto, pero lo hace más bien un gran abarcador de la ciencia, quizá como Aristóteles, un gran polímata. Y así él anticipa enfoques que hoy llamaríamos sociología política, sociología urbana, sociología económica, si ustedes quieren. La asabiyya es un elemento central, y él va probando en la Muqaddimah que casi todos los problemas que surgen en las civilizaciones es por falta de esta asabiyya que él nos dice. El concepto de asabiyya lo vamos a ver en la Muqaddimah. Yo solamente les doy este contexto general. Hay una frase que se le atribuye a Ibn Haldun, que es la frase: tiempos difíciles crean hombres fuertes crean buenos tiempos crean hombres débiles crean tiempos difíciles. Esa frase suele atribuirse con frecuencia a Ibn Haldun, pero en realidad no aparece en sus obras. En particular no se encuentra en otra obra más importante, que es la Muqaddimah, donde se desarrolla su famosa teoría sobre el origen, desarrollo y decadencia de las civilizaciones. La atribución entonces es incorrecta desde el punto de vista histórico, y la confusión surge porque el pensamiento de Ibn Haldun contiene una teoría histórica que en cierto modo recuerda la idea resumida por la frase, pero en su análisis de la historia, Haldun explica que la sociedad atraviesa ciclos, y los grupos que viven en condiciones duras, especialmente en regiones desérticas o la periferia de los grandes imperios, desarrollan una fuerte cohesión social que es justamente la denominada asabiyya. Y esta solidaridad colectiva les otorga disciplina, resistencia y capacidad militar, lo que les permite conquistar ciudades o imperios más ricos, pero debilitados. Una vez que ese grupo
alcanza el poder y se establece en las ciudades, comienza un proceso gradual de transformación. La prosperidad, el lujo y la estabilidad generan comodidad y reducen el espíritu de sacrificio que había permitido la conquista inicial. Con el paso de las generaciones, esa cohesión social se debilita. Los descendientes de los conquistadores se acostumbran a una vida más fácil y pierden la fortaleza y disciplina de sus antepasados. Como consecuencia de ese debilitamiento interno, el poder termina pasando a otro grupo que aún conserva una fuerte cohesión social y una vida más austera. De esta manera, entonces, Ibn Jaldún describe un ciclo de ascenso y decadencia de las dinastías que suele extenderse aproximadamente durante 3 o 4 generaciones. Así, con el número. Su análisis, entonces, es considerado uno de los primeros intentos sistemáticos de explicar científicamente los procesos históricos y el funcionamiento de las ciudades. Entonces, todo depende más bien, no depende de buenos tiempos, malos tiempos, buenos hombres o hombres débiles. Lo que depende es la cohesión, es la asabilla. Eso es lo que va a hacer que la ciudad prospere. Pero no es que haya algo externo, que hayan buenos tiempos, que hayan malos tiempos. Puede influir, claro, pero no es lo definitivo. La formulación moderna de la frase, esa que le acabo de decir, circula en redes sociales, pero no proviene de Ibn Jaldún. Se atribuye al escritor contemporáneo Michael Hopf, quien la incluyó en su novela Those Who Remain, publicada en el 2016. Y allí aparece prácticamente con la misma estructura que hoy se difunde ampliamente en Internet. Y bueno, muchachos, así hemos terminado entonces con la vida de Ibn Jaldún, este filósofo, historiador, sociólogo, economista, jurista, vamos a tener que decir diplomático, tantas cosas que no sabemos ni por dónde nombrarlo, pero que su obra es absolutamente fascinante, con una riqueza increíble de conocimiento. A mí la vida de Ibn Jaldún me recuerda mucho a la de Maquiavelo, la de Nicolás Maquiavelo, el filósofo también italiano, político, que es muy parecida. Es muy parecida. Él también estuvo en los mismos círculos de poder que podría haber estado Ibn Jaldún. También tuvo que dedicar una obra a Lorenzo de Medici, le dedicó El Príncipe. Ibn Jaldún le entrega una copia de la Muqaddima al sultán. Entonces es bastante, a mí por lo menos me parece bastante similar la historia entre Ibn Jaldún y Nicolás Maquiavelo. Obviamente pareciera ser que Ibn Jaldún fue obviamente anterior a Maquiavelo, pero la política para Ibn Jaldún y Maquiavelo debe entenderse como realmente funciona, no como debería ser, porque Jaldún analiza cómo nacen, crecen y caen los estados en la realidad, observando las historias, sin idealizar el poder. Y Maquiavelo hace algo muy parecido con el concepto de virtud, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo es generalmente el hombre? Generalmente el hombre es malo para Maquiavelo. ¿Ah? Es malo, y ahí está la realidad, y tenemos que atender a eso, a la realidad, no a lo que nosotros desearíamos que fuera. Y en Jaldún el poder surge de la sabilla, especialmente en grupos tribales fuertes, pero para Maquiavelo el poder depende de la fuerza, la capacidad del gobernante. O sea, el poder es siempre práctico, siempre práctico, pero para Jaldún el tema importante es la sabilla, es la cohesión. Cuando veamos a Ibn Jaldún nos vamos a dar cuenta de que este filósofo es bastante duro con los historiadores antiguos, con los de su tiempo, una crítica enorme a la tradición de su tiempo, pero que al mismo tiempo es fascinante cómo él va descubriendo la naturaleza humana también. Se va dando cuenta de toda esta intriga, de todo esto que en el entorno en que vivió él se contrasta mucho, como por ejemplo las actitudes tribales, las tribus que también estaban repartidas en el Magreb, en Ifriquilla, en todo el norte de África, las que pudo observar, y se da cuenta cómo es que con diversos elementos el hombre actúa de tal o cual manera. En fin, un hombre sumamente completo que vamos a ir viendo en el recorrido de esta temporada. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías, Noecita, Luan Santos, Lago Sam, Héctor Aybar Díaz 4611, Mayra Alejandra Durango y Nesa Basilio. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte. Que estén bien, cuídense, chao.